Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde los anhelos y el sentir del pueblo trabajador cobran vida. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por conectarse aquí en su programa Desde el Sur. Estamos una vez más compartiendo este día miércoles 19, June 19 en inglés. Es un feriado acá en los Estados Unidos, pero les vamos a pedir también a todas las personas que se conecten que por favor empiecen a compartir este link con sus amigos, con sus familiares, en los WhatsApps. Vamos a estar conversando hoy y teniendo un análisis un poquito sobre el nuevo anuncio que dio ayer el presidente Biden, quiénes van a ser los beneficiados, quiénes pueden calificar, la realidad de lo que está pasando, no se deje engañar. Y vamos a estar conversando con el abogado Gerardo Mejía, no el cantante, el abogado Gerardo Mejía, así que búsquele por favor en las redes para estar discutiendo y contestando algunas de sus preguntas. Usualmente lo que suele pasar es que cuando hay esta clase de anuncios, las personas empiezan a escupular mucho y a preguntar a muchas personas, esto pasó, esto no pasó, sí puede pasar, esto está pasando, y muchas personas y muchos abogados también toman ventaja de estos momentos para engañar a la gente. Así que hoy hemos hecho este programa relámpago para poder contestar algunas de sus preguntas, y también ya están entrando llamadas y también van a poder hacer sus preguntas a través del teléfono, así que pueden llamar al 203-278-2729, pueden hacer preguntas. También aquí en el link abajo pueden poner comentarios y preguntas también que vamos a estar discutiendo, pero sin duda alguna damos también el saludo especial a todas las personas que ya se están conectando y que ya empiezan a poner sus likes y que empiezan a compartir. Muchas gracias por estar aquí, Gerardo. Gracias por el espacio y también por tu tiempo y poder acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Gerardo, en este día tan coloroso? Gracias, Jorge, y gracias a todos los que están escuchando. Un saludo fuerte a todos. Estamos celebrando ya casi el empiezo de verano. Empieza también una era nueva con el presidente Biden. Entonces, todo está sincronizándose y calibrándose de una manera muy favorable. Perfecto. Entonces, no se olviden a compartir y el mensaje básicamente es el mismo, ¿verdad? Ayer tuvimos un anuncio de parte de la parte ejecutiva, como hemos conversado muchísimas veces, muchos a través de la historia lo que nos han dicho es de que si no tiene que pasar por el Congreso no se puede hacer nada, que si hay leyes antimigrantes que el Congreso tenía que ser la respuesta, que si es que hay una ley local que tenemos que empujar por una reforma migratoria, pero no solo se debe poner la energía en un solo lado. Sabemos que hay diferentes formas de lograr pasos y de lograr ventanas
para la reflexión y también para la mejora de la vida de la gente, especialmente de la comunidad indocumentada. Este anuncio del presidente Biden, si es bien, si reconocemos y está perfecto, todas las personas que se beneficien tienen que tomar ventaja de esto, dando los pasos necesarios, asegurándose de estar con abogados correctos. Los notarios no son abogados, más de 500,000 personas van a ser beneficiadas aproximadamente, pero a su vez, esto deja también afuera casi a 10 millones de personas fuera. No es una reforma migratoria. Creemos nosotros a nivel de mensaje, a nivel de organización y a nivel organizativo, que tampoco esto se ha dado y se ha ganado desde arriba, desde los demócratas que se han sentado y han dicho vamos a hacer. Esto ha sido parte de un proceso de lucha de seguir presionando en los lugares correctos de por qué se está dando este anuncio y esta acción, esta política pública local. Pero no podemos dejar al lado de que también hace más o menos 2 semanas anunció el cierre de la frontera. Por un lado, también nos están diciendo, acaba de hacer este anuncio justo antes de las elecciones. Entonces, yo creo que también es importante que nos vayamos dando cuenta de que ya la comunidad está cansada de ser un juego político y un cálculo político. Da ahora un anuncio importante para la comunidad indocumentada, pero también no se habla de la crisis de violaciones de derechos humanos en los centros de detención. Ahí sigue aterrorizando en algunos espacios también a la comunidad migrante. Y si en bien sí se reconoce, pero también esta fue una buena oportunidad para que el debate político sobre migración ya no sea controlada por la derecha extrema en los Estados Unidos. Estados como Texas, como Florida, han estado basados en esta política de odio, en esta política de ataque al migrante. Esto es un buen paso. Ya vamos a hablar un poquito más sobre la parte de la política pública anunciada, quién califica, quién no califica, quién le beneficia. Si bien es esto importante este paso, pero también no podemos dejar de seguir presionando de que este espacio político sea defendido también por esta presidencia y por este presidente. Hay varias acciones legales, hay varias acciones diferidas, como por ejemplo la acción diferida que ahora que existe, que si un empleador viola los derechos de un empleado y este empleado denuncia, puede sacar una acción diferida. Se llama la campaña Dale la acción diferida para the Labor Enforcement. También el TPS existe, que también es una acción diferida. El DAC es una acción diferida. Y yo creo que la mejor forma de que puede hacer este presidente de proteger y que esto sea en éxito es que vuelva el debate de migración a la mesa. Así que ese es el mensaje desde acá, desde las trincheras. Más o menos aquí en New Jersey, Gerardo, están 11,000 personas casadas con ciudadanos, que son los que se van a beneficiar de en primera plana, y más o menos hay un aproximado de 16,500 personas o estudiantes receptoras de DACA. Así que vamos a empezar por un poquito conocerte a ti, pero también ir desmenuzando directamente al punto. ¿Quién es Gerardo? El nombre siempre nos atrae porque nos acordamos del cantante, pero es el abogado. Cuéntanos un poquito, Gerardo, de tu historia y cómo llegaste acá. Gracias, Jorge, nuevamente por la invitación. Soy ecuatoriano, nací en Ecuador, estudié también en Ecuador la secundaria hasta cuarto curso, que es el equivalente del tercer año de high school aquí, y regresé a los 2 últimos años de high school y por el esfuerzo de mis padres, diría que me impulsaron, me motivaron, continué con la universidad, estudié ingeniería inicialmente, me gusta resolver problemas, me gusta atacar al problema grande, hacerle pequeño. Luego me di cuenta que después de trabajar unos 5 años para consultoras grandes, trabajé con Pricewaterhouse, Anderson Consulting y otras consultoras grandes, no veía realmente el efecto del trabajo, ¿no? Una corporación como Marriott, como Honda, con quien también trabajé en California, tuve la oportunidad de viajar a Europa, pero todo eso
tiene sus beneficios, pero no ves a veces el impacto. Entonces, por eso es que me Te decidiste decidí hacer migración. decidí ser abogado, porque tú ves el impacto individual que tienes en familias, en individuos, y así te he conocido a ti y mucha gente increíble que está con el mismo interés de encontrar soluciones para los problemas del individuo. Como referencia con Gerardo, ya nos vamos conociendo casi desde que nació una organización acá local, que ya va casi por sus 15 años. Así que ya nos conocemos un buen tiempo y hemos trabajado en muchos casos de detención, deportación. Trabajamos también en la Embajada del Ecuador en un tiempo, tratando de resolver un poquito de casos. Así que es un abogado que podemos recomendar, es un abogado que también lo que más me gusta, Gerardo, de las veces que hemos hecho es que tú les dices o se puede o no se puede. Y cuando no se puede, pues no se puede. Y hay gente que incluso va a otros abogados y luego dice, tenía, que ¿para qué fui si ya me dijiste que no? Así es, bueno, yo recuerdo, el ejemplo que me viene a la mente es cuando tú vas a un médico, ¿no? Tú quieres la sinceridad, porque el que estás dando vueltas cita tras cita con el médico, que vamos a tratar esto, que vamos a tratar esta medicina, esta pastilla, este tratamiento, si es que tú sabes desde un principio que las opciones son limitadas, prefiero saberlo desde un principio, eh, y no estar jugando, ¿no? Entonces, esa es la política que hemos utilizado nosotros. Afortunadamente nos funciona. Tenemos oficinas en Trenton, en Newark y en Nueva York, donde estamos asistiendo a muchos. ¿Qué tiempo ya como abogado de migración y en tu propia firma? Empezamos Mejía Law Firm en el 2007. Tuve que pensar porque no puedo creer que sea tanto tiempo. Tantos años. Sí, 2007, pero como te había mencionado, estaba en consultoría desde el 92, por varios años, y me cambié a abogado, entonces ya son 10, como 16 años, ¿no? 16 años casi siendo abogado, así que tenemos a alguien en experiencia, con experiencia y la experiencia es suficiente. Y más que todo, creo yo que también apegado a organizaciones. Me acuerdo claramente las primeras veces que venía a hacer consultas, Gerardo venía a un basement y muchos abogados no hacen eso. Y me acuerdo, ahora que estamos en el verano, en el basement no había aire acondicionado y estábamos sudando y con la gente. Y lo más chistoso de esta experiencia, Gerardo, que quiero compartirte, que siempre se me ha quedado a mí marcado, es que tú venías con corbata y con camisa y con su leva, con su terno, y salías sudando. Y después de eso, no había a veces gente que ni hacía el seguimiento, y luego yo le llamaba y le decía: "Gerardo, ¿qué tal el próximo viernes?". "No importa", dice, "ahí estoy". Y no le importaba que no haya aire. Y esas son de las cosas de donde venimos, ¿verdad? De que también a nivel de abogados, ya con esta experiencia que yo tengo también más, haciendo esto más de 18, casi 19 años, también hay discriminación entre cómo te trata el Prosecure cuando eres blanco, cuando eres latino, cuando no eres. También hay ese hassle de discriminación internamente, ¿verdad? Entre el derecho, se puede decir. Bueno, sí, tienes razón que eso existe, es sistémico, desafortunadamente, pero también digo, afortunadamente, durante mi carrera he tenido el respeto de jueces, fiscales, y no tenemos güero aquí, pero afortunadamente no he tenido que enfrentar descaradamente un acto así con un fiscal o con un juez, o tal vez soy muy inocente y no me he dado cuenta. Bueno, está bien. Entonces, un anuncio, Gerardo, que lo hace el día de ayer el presidente, que puede beneficiar a familias de que tengan cónyuges que sean indocumentados y que ahora no tienen necesidad de regresarse a su país a pedir este waiver. Usualmente lo que pasaba es que si tú estabas casado e ingresaste a los Estados Unidos sin inspección, tenías que regresarte a tu país a pedir y tratar de pedir el waiver para que te puedas regresar, etcétera, etcétera, pedir la cita y luego regresabas con papeles.
¿Cómo va a funcionar ahora este nuevo anuncio? Sí, es un cambio enorme en cuanto a uso de recursos, un cambio enorme financiero también. El proceso que tú mencionas tenía tres fases. Fase número uno, tenías que hacer la petición de esposo o esposa, por ejemplo, que es utilizando el formulario 130, eso demora 1 a 1 año y medio. Luego tenías que hacer el waiver, que era para perdonar el tiempo que has permanecido en Estados Unidos sin autorización. En inglés se llama unlawful presence. Al principio el tiempo de espera era meses, ahora está durando la espera de 3 a 5 años para que se reciba una decisión y luego de eso tienes que hacer el trámite consular para salir a la entrevista en tu país de origen y regresar ya como residente. Esa fase número 3 estaba demorando 1 a 2 años. Entonces estamos hablando fácilmente de 7 a 9 años de espera para que termine el proceso. Ahora con este cambio, si usted está casado con un ciudadano o una ciudadana, se va a cortar dramáticamente. Esperamos el proceso. Tenemos que comprender que aún no sabemos si es que se va a utilizar el mismo formulario que hoy se utiliza para parole in place o se va a cambiar el formulario. Entonces ahora habría eh, tal vez 2 o 3 pasos. El primer paso es la petición 130, donde tu esposo o esposa te patrocina. Luego harías el parole in place para perdonar el ingreso ilegal y finalmente el pedido de tu residencia utilizando el formulario I-485. Debo mencionar que el parole in place es un proceso que ya existe, que se utiliza para familiares de militares. Y también hay algunos estudiantes de DACA que usaron el parole para que puedan salir del país y volver a ingresar al país, porque muchos ingresaron también sin inspección. Bueno, ese es el advanced parole El que tú advance tienes, parole. pero es diferente. El advanced parole es utilizado para salir de Estados Unidos y tener la autorización para regresar. Y sí, si tuviste DACA y aprovechaste de ese programa, era muy importante. También lo utilizamos con los individuos que tienen TPS para poder salir y regresar ya legalmente. Eso es lo que se intenta hacer. Se intenta curar esa falla en tu estatus donde ingresaste tal vez por la frontera o por un puerto de entrada sin inspección y se quiere sanear esa falla con ese ingreso ya con inspección. Entonces, definitivamente es un avance grandísimo, porque cuando el esposo de la persona que es estadounidense puede ya sacar sus papeles, ¿verdad? También puede tener un camino a que pueda ser residente permanente, primero temporal y luego permanente. Sí, bueno, debemos aclarar cuáles son los requisitos, Sí, porque esa era mi otra pregunta, pero no nos porque quiero que también la gente empiece a hacer alguna de sus preguntas, ujú, pero nomás para aclarar esta parte, ahora las personas, entonces, que están casados con alguna persona que es indocumentada, definitivamente pueden tener un camino a la residencia. si usted está casado con una ciudadana y ha estado aquí en Estados Unidos por más de 10 años, ¿Desde cuándo hasta tiene que haber ingresado antes del 18 de junio del 2014. 14? ¿Ok? Antes del 18 de junio del 2014. Entonces ahí le vamos a poner en algún comentario que nos ayude producción. Richard está ahí en los controles para que la gente sepa que tiene que ser esa fecha, 10 años antes. No puede ser ni más ni menos, ni un día después, ni un día antes, porque también eso a partir del 17 de junio, que fue el anteayer. Exactamente, que es antes del 18. Y desafortunadamente no puedes decidir hoy que te vas a casar con tu pareja ciudadana con quien has vivido X años, tienes hijos y dices, ok, ahora sí, finalmente nos vamos a casar. Tampoco parece que va a haber una barrera a que puedas casarte mañana o el lunes. Va a haber la fecha límite, posiblemente que siga siendo el 17 de junio. So, estar casado legalmente con un ciudadano estadounidense. Primero asegúrese
de que, y tampoco cásese ahora porque no va a poder aplicar, es que si ya estuvo casado, con una persona que sea ciudadano estadounidense, haber vivido, ya lo dijimos, 10 años, no tener antecedentes criminales. ¿Qué quiere decir eso? Y hasta dónde se puede estrechar la parte de criminalidad, porque hay personas que tienen DUIs o personas que tienen arrestos, ¿hasta dónde se puede estirar? Y eh, eh, quiero contestar esa pregunta, pero también hay muchas personas que hablan de mi esposo, mi esposa, mi marido. El estar casado significa que estás casado legalmente, que significa que has ido al registro civil, a la alcaldía, a una entidad municipal, tal vez para recibir tu licencia de matrimonio. Entonces, el vivir con alguien por mucho tiempo, el tener hijos con una persona, no es suficiente para decir que estás casado. En common law, en la ley, había la habilidad de casarte simplemente por el hecho de haber vivido por un tiempo extendido, por compartir hijos, etcétera. Eso no existe en New Jersey, eso no existe en Nueva York. Tal vez hay manera que exista el common law en California. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que asegurarse que están legalmente casados. Ahora, a la pregunta tuya, Jorge, de qué significa no tener antecedentes penales. Generalmente significa no tener incidentes graves, que puede ser una felonía. Una felonía generalmente es algo que lleva un año más de cárcel. No es necesario haber estado más de un año encarcelado, simplemente si es que desafortunadamente te declaraste culpable a un acto que lleva, en teoría, 12 meses o más de encarcelamiento, pero solamente tuviste probatoria, de todos modos puede ser considerado un cargo que te descalifica. Tener múltiples DUIs también puede ser visto de una manera negativa. Perdón que te corte, Gerardo, pero en el DACA también pasaba lo mismo. Decían que no van, pero en algunos casos sí se ha podido hacer una presión para que pueda pasar la parte de que si es que es criminal y hasta dónde también evaluamos la parte de la parte criminal, ¿no? Así es, bueno, y puede haber incluso la habilidad de reabrir casos donde usted tal vez se declaró culpable a un cargo sin saber las consecuencias que iba a tener con su estatus migratorio en el futuro. Puede reabrir esos casos en ciertas situaciones, pero tenga en cuenta que ahí sí, este tipo de situación donde usted ha tenido un historial de arrestos, definitivamente hay que consultar con un abogado antes de proceder con su aplicación. Eh, También les sugiero que ustedes pidan su archivo del FBI. El archivo del FBI lo puede hacer por ejemplo, nosotros de nuestras oficinas tomamos las huellas y solicitamos el archivo del FBI y nos damos cuenta cuáles son los antecedentes. En ocasión, error humano, la persona se olvida, la persona piensa que porque el abogado le dijo, te voy a limpiar tu récord, y ya se eliminaron los cargos criminales. Entonces aquí viene un punto muy clave, que para inmigración nunca se borran los Los récords. antecedentes penales. Así tengas tú un expungement. Un expungement significa un proceso donde puedes retirar esa declaración de culpabilidad de los registros. Eso solamente tal vez te sirve para cuando estás aplicando para un trabajo, para arriendos, para ciertas situaciones donde te piden antes tu historial penal, a pesar de que ahora se está eliminando ese requisito. Pero con inmigración, vuelvo a enfatizar, nunca se eliminan, nunca se borran los cargos del pasado. Ese sería entonces el otro requisito. Lo de las huellas sí les recomiendo. También se puede pedir un CD de todos tu récord. Entonces, esas son buenas cosas. Con las clínicas legales que hemos hecho nosotros con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras de Endelon, ayudamos cuando aplican para la acción diferida de los empleadores que han sido explotados, de los empleados que han sido explotados por empleadores abusivos. Se hace también esto de las huellas y eso muchas veces hasta nos olvidamos de que tenemos algún cargo en algún espacio. Entonces, hacerlo de las huellas es sumamente importante. La otra, el otro requisito dice haber ingresado a los Estados Unidos sin ninguna inspección. No puede
aplicar quienes han entrado con visa o inspección a un puerto de entrada. ¿Qué quiere decir eso, Gerardo? Bueno, si usted ingresó con visa o ingresó con alguna inspección en el aeropuerto, tal vez en la frontera porque tuvo un permiso de ingreso o incluso ingresó por barco, ¿no? No califica porque este proceso, este programa está específicamente creado para las personas que entraron de manera ilegal, o sea, sin visa, sin inspección, sin autorización. Entonces, las personas que se han cruzado la frontera, las personas que, este, vinieron de alguna forma y no les inspeccionaron, que no les detuvieron, que no entraron con una visa, que no entraron no les dieron ningún tipo de entrada, esas personas pueden calificar. Hay personas que incluso han entrado con pasaportes de otras personas. Esas personas también pueden calificar porque no entraron con su nombre y no están inspeccionadas. Si entró con su nombre y de alguna forma en cualquier parte, en alguna frontera, le dijeron, aquí entró usted y tiene que irse en 3 meses, 6 meses, esas personas no califican. No tener orden de deportación, esta me confunde un poquito. Cuéntame, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, si un juez ya le dio una orden de deportación en el pasado, o tal vez un juez le dio una orden de salida voluntaria y usted no salió del país, o tal vez usted fue interceptado en la frontera por el Servicio de Fronteras de Estados Unidos y le dieron una orden de deportación, porque no solamente un juez, pero también un oficial en la frontera puede emitir una orden de deportación y usted reingresó sin autorización y sin que le vuelvan a detener. Ahí es necesario hacer un paso adicional antes de aplicar para el parole in place. Sería necesario después de que está aprobado. Entonces, en todo este proceso que estamos hablando, estamos asumiendo de que ya su esposo o esposa le patrocinó por medio de la petición I-130. Entonces, una vez aprobada, en ese momento es necesario, si tiene una orden de deportación, utilizar un perdón, un waiver que se llama el I-212. Ese es un permiso para ser readmitido a Estados Unidos. Entonces, si usted tiene una orden de deportación, es necesario primero eh, preparar ese formulario I-212 para que pueda utilizar el programa de Biden. A ver si es que nos ayudas leyendo la pregunta, por favor, Richard. Sí, tenemos una pregunta de Richard Borbor que dice, ¿se puede remover una orden de deportación? Si una persona tiene una orden de deportación, hay dos opciones generalmente. Número uno, puedes reabrir el caso. Si es que fue un juez que te dio la orden de deportación, puedes intentar reabrir el caso y retirar esa orden. Sí. La segunda opción es solicitar por medio del formulario I-212 que te permitan reingresar o que seas readmisible a los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, ahí está, Richard. Gracias por la pregunta. Cualquier otra pregunta que deseen hacer, se pueden ponerlo en los comentarios o también llamarnos. Hoy voy a poner aquí mi número personal, pero solamente es para el programa 203-278-2729, 203-278-2729. Le hemos puesto para que la gente haga sus preguntas y lo puedan hacer también en vivo. No hay problema de que nos llamen. Hoy queremos hacer esto y también lo estamos poniendo aquí abajito. Entonces, la otra parte que teníamos, no tener orden de deportación, aunque también se puede hacer algo si es que en caso tuviera, se puede ver qué se puede hacer. A ver, tenemos ahí una llamada, veamos si es que es para el programa. Vamos a ver qué pasa. Buenas tardes. Le estaba hablando Diego Mejía, hermano de Tatiana Martínez. Sí, ¿cómo está? Diego, está en vivo ahora mismo. Si quiere hacer una pregunta, el abogado le está escuchando, está en vivo. Sí, yo tengo una pregunta. Es acerca del tema de residencia y del tema migratorio. Yo, yo estuve en Estados Unidos 7 años. Yo apenas me gradué del colegio, yo me fui becado a la universidad. Después de eso
hice mi maestría, igual en tema de notas, mis notas son de las más altas. Tengo 3.7 sobre 4.0 de GPA. Y estuve un año con el OPT, que es el Optical Training Program. El OPT se me acabó en junio. Y en esta empresa en la que estaba, quedaron en hacerme el patrocinio, pero al final no lo hicieron. Entonces, ahora realmente estoy en la deriva, no sé cuál sería el siguiente paso para tratar de buscar un permiso de trabajo, un tipo de visa que me permita quedarme en Estados Unidos. Felicitaciones con tus estudios, felicitaciones con el compromiso que has tenido con tu preparación. Eh, el, el proceso que tú mencionas para obtener una visa de trabajo empieza con el empleador. El empleador tiene completo control sobre ese proceso. Entonces, el paso número uno es buscar un empleador que esté dispuesto a empezar el proceso de certificación del puesto de trabajo, que es un proceso que demora de 4 a 6 meses. Empieza con el departamento de trabajo, el departamento de labor. Una vez que está certificado ese proceso, entonces ahí puede ingresar la aplicación con inmigración, y existe una especie de lotería que viene en octubre y en abril donde se seleccionan las personas que van a lograr ingresar. Pero la respuesta a tu pregunta es que no existe una manera donde tú independientemente puedas eh, obtener ese permiso de trabajo. El permiso de trabajo está ligado a ese proceso que el empleador debe utilizar. La otra opción que existe en este momento es si tienes una pareja ciudadana que te pueda patrocinar o residente. La razón que siempre regresamos a ese tema es porque las leyes de inmigración realmente no ha existido una reforma desde el 98. Y cuando hubo la reforma en el 98, la política fue la reunificación familiar. Y por eso es que siempre las personas que tienen en familiar directo, ciudadano o residente, son las que tienen ventaja. Perfecto. Entonces, Diego, te dejamos que sigas escuchando el en vivo. Muchas gracias por comunicarte y vamos a tener algunas otras preguntas que también están saliendo ahí en vivo. A ver si nos ayudas. Ok, perfecto. Dice, si se casó con un ciudadano americano, ¿se puede suspender la orden de deportación? Bueno, la orden de deportación, habíamos mencionado hace unos minutos que tienes dos opciones. Opción uno es solicitar a la corte que dio la orden de deportación que reabra el caso por medio de una moción. La moción es un escrito que solicita al juez que reabra el caso. Si esa no funciona, se va a la opción número dos, que es utilizar el formulario I-212, que es una especie de waiver, una especie de perdón, donde intentas demostrar tu buen carácter moral, tu historial de trabajo aquí en Estados Unidos, el haber pagado los impuestos, el demostrar que tienes lazos en la comunidad, lazos familiares fuertes, y que tienes el apoyo de tu comunidad por medio de cartas de referencia, y finalmente que existe algún peligro tal vez en tu país de origen al que no deseas regresar. Ese sería el tipo de evidencia que tal vez consideras para el I-212 para poder ser considerado para readmisión a Estados Unidos. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo me preparo? Es importante preparar documentación y evidencia elegibles. ¿Cuáles son los pasos para prepararnos? Porque también cuando ya está pasando estos anuncios, empezamos a querer buscar todas las cosas. Entonces hay que tomar paciencia, hay que tomar calma, hay que hacer, yo siempre he dado el consejo de consultar a 2 o 3 o 4 abogados, saber qué es lo que te ofrecen, saber qué realmente te dice el uno, no apurarse. La ley no se va a acabar mañana. Hay que tomar con calma los anuncios y más que todo para evitar que nos estafen. Y hay algunos documentos que son importantes que tengamos. Gerardo, si nos puedes un poquito compartir, ¿verdad? ¿Cuáles son estos documentos? Sí, Jorge, es correcto, es cierto, el programa aún no ha empezado, ha sido anunciado, pero no ha empezado. Se estima que va a empezar a fines del verano. Entonces, si han anunciado a fines de verano, posiblemente sea octubre, noviembre. Estimo que
finalmente tengamos el formulario que se va a utilizar, una lista más clara de los requisitos, pero definitivamente vamos a necesitar que tengan evidencia de identidad, por ejemplo, su pasaporte, su partida de nacimiento, la suya y de la de su esposa o esposo. También obviamente tiene que tener el certificado de matrimonio para demostrar que están casados. No es necesario que se hayan casado aquí en Estados Unidos. Si se casaron en, en Guatemala, en su país de origen, en el extranjero, también sirve. Y finalmente, si ha tenido divorcios anteriores, tiene que demostrar que todos esos matrimonios anteriores han sido cerrados por medio de un divorcio. Esa sería la primera parte de las evidencias. Perfecto. Entonces, demostrar que está casado. Tampoco, y tiene que estar casado en los Estados Unidos, porque también hay personas que dicen, estoy casado en otro país. Tiene Sí, que estar también. casado, Bueno, puedes tú haberte casado en México con tu... pero tiene que validar el matrimonio. No necesariamente, Ok, porque ok. el estar, así te hayas casado en la luna, ese matrimonio es reconocido en Estados Unidos. No es necesario tomar un paso extraordinario o adicional para que se reconozca ese matrimonio en Estados Unidos. Lo que sí es necesario es demostrar que ese matrimonio fue legal y válido en el lugar donde lo hicieron. Perfecto. El otro, si usted tiene hijos, obtenga los certificados de nacimiento, importantísimo. Así es, porque sabemos que otra parte de este proceso, de este programa, es beneficiar a los hijos indocumentados del, Menores de. sí, menores de edad, eh, que tienen el papá o la mamá que se casó con el ciudadano. Perfecto. Entonces, también importante, mantener la parte de los certificados de nacimiento de sus hijos. Vamos a ir ya con más comentarios y preguntas. Les pido nomás un poquito de paciencia, para no irnos y no perder el hilo en esta parte de los documentos, porque es muy importante. La parte de los impuestos, los taxes. Cuéntanos, Gerardo, ¿por qué es importante tener los taxes? Veámoslo desde el punto de vista de que el gobierno de Estados Unidos te está extendiendo la mano, te está ofreciendo un beneficio, ¿no? Un privilegio. Entonces es muy importante demostrar que tú, como los demás, están también cumpliendo con tus obligaciones, con tus compromisos, que es el pagar impuestos. El pagar impuestos es importante. Los jueces en muchos de los procesos que ellos siguen exigen que se haya pagado impuestos. Entonces, en este caso, si tú has estado aquí viviendo 10 años, la idea es de que hayas pagado impuestos durante 10 años. Ahora, yo sé que muchos de nosotros van a tener circunstancias, situaciones donde no han logrado conseguir un trabajo, no pudieron hacerlo. Entonces, por lo menos intenten hacer lo que más puedan, tal vez 5 años. O sea, no tenemos claridad sobre cuál será el requisito, pero definitivamente sí, hay que demostrar que has cumplido con el requisito de pagar impuestos y no es suficiente tener la copia de los taxes. Tienes que solicitar el Return Tax Transcript. Y voy a repetir ese término, Return Tax Transcript. Ese es el documento que inmigración acepta como válido y prueba de que has sometido tu declaración de impuestos. Y la manera de conseguirlo es muy fácil. Tienes que ingresar a la página de internet del irs.gov. Ahí debes crear una cuenta y luego en esa cuenta puedes descargar todos los retornos que tú has hecho en el pasado. Perfecto. Entonces, le vamos a pedir a Roberto Jerez que se quede todavía. Ya le vamos a contestar su pregunta. A Carolina también. A Janet también le vamos a contestar su pregunta. Y a Claudia, por favor, no se despeguen. Terminamos con el último. Obtenga las pruebas de su permanencia o de su residencia de 10 años en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían un poco de los ejemplos que se pueden tener para esto, para comprobar que tú viviste 10 años en los Estados Unidos? Esta va a ser una de las partes más difíciles para muchos, Sí, porque muchos individuos viven en el anonimato o tal vez viven con un plan de teléfono prepago, arriendan solamente un cuarto
y no tienen esa manera de decir, ok, aquí tengo los recibos de 5 o 10 años. Pero esto va a ser fundamental. Esto va a ser sumamente importante y ya lo hemos visto cuando hicimos el programa de DACA, donde tenías que demostrar los años de residencia en Estados Unidos. Sugiero que hoy mismo se compren 10 folders como este Carpetas. o carpetas, cuestan 25 centavos tal vez, y a partir del 2014 empiezan a recoger todos los recibos. Puede ser pruebas de que usted registró a su hijo o hija en la escuela. Puede ser cuando le llevó a su niño al médico y tiene ese recibo, obviamente tiene que tener su nombre Copias para del demostrar estado del banco. del banco, puede ser las declaraciones de impuestos que ya hemos mencionado, puede ser una foto tiene que ser evidente que esa foto cuando se tomó. Por ejemplo, si te has tomado una foto enfrente a las Torres Gemelas, obviamente esas Torres Gemelas solo existieron hasta el 2001, 2002, ya se me fue el año, pero ese sería un ejemplo de una foto obviamente válida para demostrar tu estadía y permanencia en este país. Este va a ser uno de los requisitos más difíciles, el que más tiempo te va a tomar, donde vas a tener que averiguar con más agencias, entidades de oficinas para buscar esta documentación. Hay que empezar hoy mismo. Perfecto. Entonces, no, no prolongue más empezar a colectar sus documentos. Luego de que ya tenga algunos de los documentos mencionados, empiece a buscar el abogado que usted conecta y el abogado que también que usted se siente y que le va a hacer bien. Es importantísimo esa conexión. Y también lo que yo siempre recomiendo es que cuando tienes una conexión directa, que puedas contactarte con el abogado y que es el mismo abogado, porque después hay estas firmas que te mandan con la paralegal, el otro abogado, y nunca llegas a contactarte con el abogado. Otra cosa que también voy a recomendar y le voy a pedirle a Richard que ponga el link aquí abajo, lo vamos a poner en español, el link directamente del Homeland Security, de la website de Homeland Security, le puse ahí para que le ponga aquí abajo el link, que ahí también usted puede entrar y puede leer cuáles han sido un poco de la política, ahí estamos, de la política directamente de Homeland Security. Ahí hay mucha información, está en español también, y ahí usted también puede saber e enterarse. Una de las claves cuando hay estos anuncios es también involucrarnos y también investigar para que no nos vendan gato por liebre, como dicen por ahí. Así que vamos a seguir entonces con las otras preguntas que teníamos. Ya vamos cerrando porque sé que Gerardo también tiene un montón de trabajo y vamos a tratar de tomar ventaja de las preguntas y no movernos. A ver, Roberto Jerez y Soler dice, tengo una sobrina que entró con visa de estudiante. ¿Puede aplicar para algún permiso de trabajo? Si continúa dentro del programa con la visa de estudiante sigue vigente, la visa de estudiante limita la manera en que puede trabajar el individuo. Son muy limitadas el tipo de trabajo que puede hacer. Tiene que estar relacionado tal vez a la rama que usted está estudiando. También puede trabajar dentro de la institución. Por ejemplo, si es una universidad que ofrece a sus estudiantes empleo en la biblioteca o en alguna oficina de la entidad o la universidad, puede trabajar ahí, pero son limitadas las opciones. La otra opción sería cambiar esa visa de estudiante a otro tipo de visa y finalmente, si tiene pareja ciudadana o residente, eh, es otra manera de explorar opciones para permanecer en Estados Unidos. Perfecto. Entonces, a Roberto que le diga a la sobrina que busque novio. Y que sea un novio o esposo que sea ciudadano. No, está bien. Pero bueno, que le diga eso. Tenemos otra pregunta, Richard, si me ayuda leyendo, que esa está más larga. Sí, en esta pregunta dice Caroline Gabriel, ¿esta orden ejecutiva puede ser bloqueada en cualquier momento o ya no hay peligro de que sea cancelada? Siento que siempre nos ilusionan y después llega un juez o el nuevo presidente y todo acaba. Gracias y saludos al abogado Gerardo, un buen abogado que apoya a la comunidad. Gracias, Carolina. Muchas gracias por ese cariño que me envías. Sí, tienes razón. La pregunta tuya es muy astuta porque es un peligro. Sabemos que estamos a 6 meses, posiblemente
de que probablemente exista un nuevo gobierno y este presidente ya tenemos historial, ya sabemos que intentó eliminar otra acción ejecutiva que fue el DACA. Y el También DAPA también, el el que DAPA. comentábamos, sí. También sabemos que no hay que esperar a enero si es que hay nuevo presidente. El mismo mes que se implemente este programa, estados como Texas, estados como Florida, muy probablemente van a empezar una demanda declarando o solicitando que una corte declare este programa inconstitucional, tal como lo hicieron con el DACA. El DACA hoy en día está congelado como programa porque en Texas existió un juez que estuvo de acuerdo con estas alegaciones de que fue inconstitucional, ilegal el programa. Entonces, es desafortunadamente muy probable que el mismo mes que empiece este programa, eh, exista esa acción o esa demanda. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes? Significa que tienen que estar preparados para someter esa aplicación inmediatamente apenas se abra el proceso, porque utilicemos las lecciones aprendidas del DACA. Las personas que ya tenían su aplicación adentro lograron terminar el proceso. Las personas que se retrasaron y no sometieron la aplicación como resultado de la orden del juez ya no podían hacerlo. Así que, y la otra cosa que pasó también en la parte de las renovaciones, algunos se quedaron fuera por meter las aplicaciones tarde y estaba a punto de ser cancelado el DACA y entonces hubo rumores que era lo más cercano que iba a pasar, era que todos los que ya habían sometido eran los únicos que iban a calificar y mucha gente que se demoró y dejó para el último ya no pudo ingresar. La verdad que yo tengo en esta parte y de este comentario también es que por eso es que la presión pública tiene que seguir para que el presidente defienda estas políticas públicas que está anunciando frente a un ataque de odio y que estas políticas públicas de odio y que esta onda de odio que están tratando de siempre de atacar al migrante sea algo que sea más tangible y que no solamente sea estos parchecitos que nos están poniendo. Así que vamos con la siguiente pregunta y vamos a ir ya cerrando porque estamos ya contra el tiempo. La siguiente pregunta dice Janet Aguirre Benavides. Tengo una hija soltera de 23 años y su hermana le pidió. ¿Cuánto tiempo dura el trámite? Bueno, desafortunadamente ese es el proceso más impráctico que existe hoy en día porque está demorando 10 a 15 años. Sí, 10 a 15 años es muy impráctico esperar ese tiempo, pero sí, el tiempo pasa y si no hay ninguna otra opción, mencionas que es una persona de 23 años, regresamos a las otras opciones que existen, que es si es que la persona puede formar una relación válida con un ciudadano, esa es una opción. La otra opción es que eh, también usted considere si hay la habilidad de aplicar para una de los permisos de trabajo o visas de trabajo que existen, a pesar de que son limitadas las opciones cuando una persona ya ingresó ilegalmente o acumuló tiempo sin autorización en Estados Unidos del acceder a una visa de trabajo. En vista de esto, la única opción que existe para muchas personas es cuando el esposo o la pareja ciudadana le patrocina. Y muchas veces lo que suele pasar cuando yo les digo que es bien impráctico, es como que hay una falta de credibilidad, pero cuando escuchan de parte del abogado, y me alegra que menciones esta parte, porque también la otra opción es que si es que tiene padres que pueden aplicar, que los padres le reclamen, que fue casi un poquito mi caso, ¿no? Fue así la forma en la que yo pude hacer y resolver. Vámonos con Claudia. Si está casado con un residente y ya tiene 2 órdenes de deportación, wow, pero el paciente tiene cáncer terminal, puede aplicar para un estatus su esposo. La persona que obtuvo 2 órdenes de deportación, es inusual que una persona obtenga 2 porque solamente es necesario tener una sola orden. Tal vez lo que sucedió fue que intentó reabrir o retirar esa orden y el juez lo negó y se reafirmó esa orden de deportación, pero generalmente
una persona tiene una sola orden. Si es que existen situaciones extraordinarias, como usted menciona, usted puede solicitar a ICE, porque ya no sería el juez. El juez ya tomó su acción, dio su orden y el caso está cerrado en cuanto a la corte. Ahora el poder o la jurisdicción está con ICE y usted puede utilizar un proceso que se llama un stay of removal. El Stay of Removal es una aplicación que se somete con ICE solicitando que se suspenda la deportación en vista de circunstancias extraordinarias como las que usted acaba de mencionar. Y durante ese periodo de suspensión puede también acceder a un permiso de trabajo. Perfecto. Ok, entonces tenemos otras 2 preguntas más, por favor. Ok, aquí tenemos una pregunta de Yvonne Moore que dice, si mi tarjeta de residencia no la renové hace 5 años, ¿tengo problema en renovarlo ahora? El que se expire la tarjeta de residencia no significa que se expiró o se terminó su estatus de residente. Solamente significa que la tarjeta se expiró. Entonces usted puede solicitar la renovación de la tarjeta sin peligro de que haya perdido su estatus de residente. La única manera que usted tal vez abandona su residencia es si usted permanece fuera de Estados Unidos por más de 6 meses, por tiempos extendidos. Ahí puede considerarse que abandonó su residencia. Ok. Ok, y tenemos una más de Juan Regalado que dice, mi nombre es Juan Regalado, tengo una pregunta. Después de que le aprueben la visa que está aprobado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder obtener mi permiso de trabajo por mientras me dan un número de confirmación de mi visa aprobada? Me imagino que la visa que menciona que fue aprobada es la aprobación de una petición de esposo a esposa. Si es que ese es el caso, y usted ingresó sin autorización, no existe acceso a un permiso de trabajo. El permiso de trabajo existe para las personas que son patrocinadas por su esposo o esposa, pero que ingresaron con una visa, o sea, que ingresaron legalmente a Estados Unidos. Habría que clarificar cuál es el tipo de visa que usted menciona, porque el permiso de trabajo está ligado generalmente solamente a ciertos procesos, no a todos. Ok, entonces, este fue ya había una más, ¿verdad? O ya, creo que atacamos todas las que pudimos. Había una que era de Laura Moore, dice, a partir del 2014, ¿hasta qué fecha califican las personas? Del 2014 hasta el 2020, me imagino que está mencionando sobre la nueva anuncio, que sería hasta el junio 18 de Bueno, este año. tal vez la pregunta es, ¿hasta qué fecha debo haber yo ingresado? O sea, usted 10 años. debía haber ingresado antes del 18 de junio del 2014, porque ya debía haber estado aquí el 17 de junio del 2014. Exacto. Si ingresó el 18 de junio del 2014, ya no califica. Si ingresó el 20 de junio del 2014, ya no califica. Entonces, para ser claros, tiene que haber ingresado a Estados Unidos del 17 de junio o antes en el 2014. Vale. Ok. Y a ver, aquí hay otra que dice, si al entrar a los Estados Unidos 2 meses antes de cumplir 18 años y sacar el título universitario y un máster, puede acogerse a alguna reforma, alguna nueva reforma migratoria, pues. Bueno, las leyes migratorias en este momento favorecen la reunificación familiar. Les había mencionado anteriormente que la última reforma llegó en el 98, 97, y en ese tiempo la política, el incentivo, la motivación fue reunificación familiar. Entonces, por eso es que siempre hablamos del hermano que patrocina, del hijo mayor de 21 años ciudadano que patrocina, del esposo o de la esposa que patrocina, porque ese fue la política en ese momento. No fue por mérito. Entonces usted está solicitando que reconozcan su mérito y ese es precisamente el cambio que se está solicitando hoy en día en la reforma a las leyes de inmigración, que se reconozca los méritos de tanto inmigrante que existe hoy como usted
que lo felicito por lo que ha logrado hacer, pero la respuesta es que no existe un programa al que usted pueda acceder simplemente por el hecho de tener cierto nivel de educación. Hay programas para el inversionista, hay programas para médicos, pero no para las situaciones que usted me acaba de mencionar. Una de las opciones que puede ser es que si es que llegara a pasar, y que esto hay que investigar bien y hacerlo profundo, que una compañía le solicitara una visa de trabajo estando, porque si vino, estudió aquí y luego se fue a cualquier país, y esta empresa le solicita una visa, y lo primero que tiene, tú me corriges, Gerardo, lo primero que tiene que comprobar esta compañía, si solicita a esta persona, es que no hay las personas calificadas o que no hay quien quiera hacer ese trabajo aquí en los Estados Unidos, pero eso sería ya una visa de trabajo. Así es, tiene que estar fuera de Estados Unidos porque no puede estar en Estados Unidos sin estatus para hacer la visa de trabajo. La visa de trabajo funciona si usted está fuera de Estados Unidos y el empleador le patrocina y empieza un programa o un proceso con el Departamento de Labor para que certifiquen ese puesto que usted desea utilizar. Y el Departamento de Trabajo, el Departamento de Labor, lo que está buscando es verificar que no existe un ciudadano, que no existe un residente que califique o desee ese puesto. Entonces ahí lo certifican que puede Perfecto. ser ocupado por un extranjero. Perfecto, ok. Entonces, si no hay más preguntas, Richard, las otras. Hay una pregunta más breve que dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar si mi hija ciudadana me hizo la petición? Y una más solo que es breve que dice, ¿dónde es la oficina del abogado? O para que Gerardo pueda explicar un Con poquito. eso cerramos. Ajá. Con esa pregunta cerramos. Si puedes contestar la parte del tiempo cuando una hija ciudadana le hace la petición. La hija ciudadana mayor de 21 años que le patrocina al papá o la mamá es un proceso que es uno de los más cortos que existe, es un año, año y medio. Es sumamente corto porque no hay que esperar para un número de visa. Es igual de corto cuando una pareja ciudadana le patrocina. Y finalmente, después de agradecerles nuevamente a todos ustedes que escucharon el día de hoy, a Jorge, a todo tu equipo aquí, estamos a las órdenes para continuar con esta orientación que hemos empezado hoy. La página de internet nuestra es mejialaw.com, mejialaw.com. Ahí tenemos guías que ustedes pueden descargar. Tenemos la guía que hemos utilizado hoy a propósito para la conversación que ustedes pueden descargar. Es un resumen de lo que hemos revisado hoy. Las oficinas que tenemos en el estado de New Jersey son en la 30 de Ferry Street en Newark y también oficina en Trenton en la 1123 y en Manhattan en la calle 34. Llámenos para darle mayor información al 888-924-9250. Gracias. Perfecto, entonces ya saben, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conectados y con el mensaje de siempre. Esto no ha sido un regalo de los políticos, esto es algo que la comunidad que ha hecho la presión desde las calles, desde abajo, se ha ganado, porque esta presión ha venido desde ahí de años, casi más de 38 años que no hay una reforma migratoria. Y lo que le decimos ahora al presidente Biden es que si quiere que este tipo de políticas públicas sean un éxito, las tiene que defender en las cortes, las tiene que defender con la gente y las tiene que extender también y buscar el camino para que todos los 11 millones puedan ser. Estamos a corto tiempo de que sean unas elecciones. Ha sido un cálculo político, un cálculo electoral, es verdad, pero hay que tomar ventaja, las personas que puedan tomar ventaja y sin olvidarnos de lo que todavía está ahí pendiente. Las fronteras están cerradas, las crisis en los centros de detención. Mañana tenemos un check-in con un compañero que está con orden de deportación y que la migración hasta ahora no nos ha hecho caso. Así que les esperamos mañana a las 9 de la mañana afuera del centro de las oficinas de migración en Newark. Si tienen más preguntas, lo pueden chequear aquí. Lo vamos a poner ahí también el hashtag que estamos utilizando. Y ese es el mensaje que nos vamos a despedir el día de hoy. Comparta esto. Le vamos a comprometer a Gerardo públicamente de que vuelva porque has tenido un buen acoge. Se ha hecho muy buenas preguntas y quisiéramos tenerte aquí un poquito más pendiente también para que la comunidad te conozca. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias
Cuídense mucho, y no se olviden de compartir esta información y volver a sintonizar. Tenemos ya programas destinados desde el sur, pero también tenemos todita una serie de programas, y ahora más que todo también estamos en podcast, así que si no nos quieres escuchar, si no nos quieres ver y solo nos quieres escuchar, también nos puedes escuchar en Spotify. Un saludo a todos y muchas gracias por estar acá y compartir esta noche con nosotros. Hasta luego. Desde abajo se defiende a todo mundo. Radio Jornalera, donde tu voz encuentra un eco amplificado, donde tus derechos salen a la luz y disipan el miedo, donde tus aportes a la sociedad se evidencian, donde se reconoce que tus luchas reivindican derechos para todas y todos. Radio Jornalera destaca a la gente humilde que pelea por sus derechos a pesar de sus circunstancias de despojo y marginación. Eleva a los individuos y sus luchas y muestra cómo la clase trabajadora y humilde puede ser agente de cambio cuando se organiza, cuando se defiende y cuando tiene una lectura correcta de su propia realidad. Radio Jornalera provee el espacio para aprender de los invitados e invitadas sobre sus vidas, lo que les motiva a seguir adelante, sus virtudes y desafíos y hasta su música y poesía favorita. Radio Jornalera recalca el trabajo de activistas, organizadores, educadores y algunas celebridades, sus causas, sus campañas, sus estrategias, sus tácticas y los reveses más duros en el perenne quehacer de formar líderes para hacer el mundo más justo, más humano, más inclusivo. Para cambiar el mundo, primero hay que conocer a las personas que sobreviven las injusticias y políticas públicas groseras. Hay que apoyar y solidarizarse con sus luchas, porque desde abajo